La grabación. Ahí está. Bueno, lo que sucedió antes nunca sucedió, arrancamos de vuelta, ¿sí? Nada, les queremos dar la bienvenida a este espacio, gracias por haberse sumado, por haber tenido interés en conocer un poco más de lo que se trata esta especialización. Como decía, la idea de este espacio es que nos puedan conocer lo que es el coaching de relaciones afectivas y de pareja, que está orientado a personas que son coaches, que están por recibirse de coaches, psicólogos, counselors, o aquellas profesiones que hoy estén acompañando el uno a uno y que en algún punto se hayan encontrado quizás con las temáticas vinculares que nos atraviesan a todos, claramente, ¿no? Somos seres sociales, nos vinculamos con nuestros hijos, con nuestros padres, nos vinculamos con nosotros mismos y aparece quizás el desafío en algún punto de cómo abordar el tema vincular. Entonces, es un poco la intencionalidad, que nos conozcan cómo se trabaja desde el coaching de relaciones afectivas y de pareja, algunos temas centrales que están en la especialización que diferencian en algún punto lo que es el coaching ontológico, la psicología y el counseling propiamente dicho. Obviamente es el estilo de la escuela, vamos a hacer un ejercicio individual, no se preocupen, no van a tener que compartir si no quieren. La idea es empezar a reconocer ciertos aspectos de cómo aprendimos a vincularnos, cuáles son nuestras creencias nucleares, dónde quizás están nuestros patrones, dónde están nuestras heridas, que es lo que en algún punto diferencia esta especialización del coaching común, ¿sí? Y obviamente después vamos a tener un espacio que no implica que si durante el proceso aparecen, podamos tener un espacio de preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, me presento cortito, soy Sasha, soy de Venezuela, a pesar de que ya la tonada está marcada, diferenciada. Ahí Silvina dice, no lo podía creer, me dicen que si soy chilena de Mendoza, tengo 12 años viviendo en Argentina. Pasaron cosas, ¿sí? Soy relacionista industrial, me gradué en la universidad en Venezuela y siempre estuve en esa búsqueda de ese algo más, ¿no? De eso, algo que me complementara, que me llenara, que fuera ese propósito y eso que me conecta con lo que me hace feliz. Ahí en Argentina incursioné en el mundo del coaching ontológico y fui profundizando en el coaching ejecutivo, en el coaching de pareja y hoy actualmente trabajo para IPF haciendo procesos de coaching ejecutivo y durante la pandemia nos juntamos con mi querida Grace y mi querida Lore, que hoy somos socias las tres, y dijimos, ¿por qué no hacer algo más grande, un espacio donde realmente podamos acompañar de lo que nos apasiona? Y así surgió la Escuela Internacional de Coaching Ser el Cambio. ¿Sí? Desde la experiencia de cada una, tanto personal como profesional, hoy estamos en este aporte. Es lo que me llena, lo que me motiva, lo que me apasiona, mi cable a tierra y sobre todo experimenté a través de la docencia que a través de los alumnos aprendo mucho más que capitalizar y quedarme yo con el conocimiento. Creo que es un espacio donde nos enriquecemos, es un espacio donde hay una libertad de desafiarnos, de profundizar, de cuestionar, y creo que ese es el espíritu de la escuela, ¿no? No somos Lore, Grace y yo que venimos, nos sentamos, impartimos una clase, sino cada profesional con su mirada, con su trayectoria, con su formación pueda justamente retroalimentar y enriquecer estos espacios. Y nos ha pasado durante las distintas especializaciones que hemos dado, que hemos, frente a los cuestionamientos constructivos de nuestros alumnos, ido enriqueciendo la propuesta. Entonces, quiero traer esto para tener claridad de que es un espacio colaborativo y no un espacio verticalista, porque acá más o menos todos somos colegas y trabajamos acompañando a personas y ese espacio de horizontalidad es lo que queremos sostener durante nuestros procesos. No hablo más porque ya me irán conociendo, hablo un montón. Le doy la palabra a Lore para que se presente y a Grace cortito y empezamos a debatir un poco sobre esto, ¿no? ¿Qué es este mundo de acompañar a dos personas en un proceso? ¿Sí? ¿Lore? Bueno, gracias Angie, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un placer recibirlos para este encuentro, para esta charla, para poder conocernos un poco más. Bueno, mi nombre es Lorena, como ya les dijo Saya, trabajo en los medios de comunicación hace 25 años, soy locutora, quiero contarles que soy mamá de dos hijos hermosos. ¿Qué va a decir la mamá? Para contarles un poco sobre mí.
Y sobre mi trabajo, como decía Saya, nos encontramos en época de pandemia con la posibilidad de crear este espacio y en lo personal también un poco esta búsqueda, ¿no? Que venía en forma externa primero, ¿no? En búsqueda de respuestas, de qué quería, de qué me pasaba y entendí un poco a través del coaching cuando empecé a incursionar en él que la búsqueda era hacia adentro. Cuando me certifiqué como coach, sentía que me faltaba algo más, ¿no? Y no sabía para qué lado buscar rumbo y encontré esta importante posibilidad de trabajar con los vínculos, sintiendo y entendiendo que todos los seres humanos necesitamos vincularnos y que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Y que tenemos vínculos muy estrechos y es muy necesario poder mirarlos con otra mirada, con más amor, con más compasión y todas estas cuestiones que vamos a ir desarrollando en esta charla. Así que un placer, de verdad, que estén compartiendo este momento con nosotros. Ojalá que podamos charlar mucho, que nos podamos conocer y como decía Saya, también podamos entre todos enriquecer este espacio para que sea un ganar-ganar para todos quienes estamos acá esta noche. Así que muy bienvenidos. Grace. Bueno, buenas noches. Encantada de que estén acá. Soy Graciela, me dicen Grace, soy abogada de profesión. Tengo un montón de otros títulos. Soy mamá de 2 hijos, vivo en Lobos, eso tiene mucho que ver. Y también me enamoré del coaching y en el 2021 empezamos a arrancar con esta idea de decir qué podemos hacer para el otro, para poder brindarnos de una manera diferente. A partir de ahí nos enriquecimos muchísimo con cada una de las especializaciones y empezamos a vincularnos de una manera diferente y distinta y fue genial. Por eso estoy encantada de que estén acá y cortito, les damos la bienvenida y ojalá que podamos conversar muchísimo. Buenísimo, Ahora sí. gracias Grace y Lore. Bueno, abro la pregunta, ¿no? Para que ya que nos escucharon 10 minutitos, ¿cuál creen que es el desafío de acompañar a dos personas en el cómo se vinculan? A ver, ¿qué se les ocurre? No hay respuesta ni correcta ni incorrecta. Soy coach, soy psicólogo, soy counselor, acompaño procesos individuales. Me vinculo yo como ser individual. ¿Cuál creen que es el desafío que nos enfrentamos cuando tenemos a dos personas que están viniendo a buscar un entendimiento, una resolución en un vínculo que tiene determinadas cuestiones a resolver? Las creencias de cada uno, trae Carla, me encantó. La imparcialidad, trajeron por ahí. Los egos, muy bien. Habilítense los micrófonos, chicos, que se escuchen a sí mismos y al otro. Los juicios, ok. Muy bien, ¿qué más aparece? Ahora, lo que yo estoy viendo un poco es las creencias, las trabajamos de manera individual, la escucha. Los juicios lo trabajamos de manera individual. Em, Todo lo que compone el sistema individual lo podemos trabajar. ¿Qué pasa cuando hay dos? Creencias personales, claramente. Y esto es súper interesante, ¿no? Imagínense un segundito que ustedes van a atravesar un proceso del otro lado, no para acompañar. Se sienta Andrés, se sienta Cari, se sienta Moni, se sienta Florencia, en una sesión con otra persona, pareja, hijo, mamá, quienes cojan como el vínculo que quieren trabajar. Es un espacio extremadamente vulnerable, ¿sí? Porque yo cuando voy individualmente, escuchar ambos sin que lo juzguen, eso está buenísimo. Yo cuando trabajo individualmente y voy yo como cliente, es mi espacio con el coach. Es mi espacio donde puedo ser, donde puedo trabajar y explayarme, poner mis creencias, mis valores, mis experiencias, mi emocionalidad. Ahora imagínense que mi problema es con Cari, mi problema es con Silvina, mi problema es con Claudia, mi problema es con Vero. Y la persona está al lado y está escuchando, ahí creo que Flor querías traer algo, y está escuchando en algún punto mi vulnerabilidad, mis creencias, cómo configuré el amor, mis heridas, mi forma de defenderme, lo que no me gusta del otro, lo que me hace reactivar, la transferencia totalmente. ¿Qué más, no? Debe ser difícil, y lo hemos atravesado las tres, independientemente si fue con pareja o con hijos, de ponernos del lado del cliente. Es decir, tengo que abrirme, elijo abrirme, y desde qué lugar lo hago cuando hay un espacio de un problema, donde hay un espacio de reactividad, donde hay un espacio donde está mi niño herido
y mi adulto, donde está cómo configuré el amor y el otro, donde están mis patrones de vinculación, donde están mis defensas. Es muy importante trabajar con imparcialidad. Quiero escucharte, Flor, que creo que querías, vi que tenías la manito levantada, Flor Estefano, me parece. Puede ser que la haya errado, ¿no? Ahí Hola. vamos. No, pero si me querés escuchar toda congestionada, engripada, no hay problema. Escuchamos, estamos todos iguales, es invierno, es parte de la vida. No, yo puse en el chat el acuerdo de un plan de acción de ambas partes. Ponerse de acuerdo a ejecutarlo uno solo, imagínate de dos. Y llevarlo a Ok, cabo es ser muy difícil. ok. Mira qué interesante esto que traes, ¿no? Y todo lo que fueron poniendo en el chat. Lo complejo, vamos a sacarle el juicio de que es difícil, porque para eso estudiamos y para eso nos especializamos y para eso hay una metodología. La diferencia es, Flor, por ejemplo, esto que traes, no trabajamos con plan de acción. Y me van a decir, ¿qué? ¿Cómo que no trabajamos con plan de acción? Si el coaching, la psicología lo que hace es hacer un movimiento hacia adelante, ¿no? Es decir, bueno, pará, hay algo que no está funcionando, tenemos que generar acuerdos para ir hacia adelante. Es una de las grandes diferencias con el coaching ontológico, quizás la psicología, dependiendo de la rama, que no buscamos trabajar básicamente sobre un resultado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros escuchamos, bueno, queremos trabajar nuestro problema de la comunicación. La mala comunicación es un resultado. Detrás de ese resultado hay un iceberg que nosotros tenemos que empezar a explorar. Entonces, desde el coaching de relaciones afectivas no vamos en búsqueda de un resultado, vamos en búsqueda de que ambas personas entiendan cuál es el espacio que ocupan en el vínculo, cuál es el espacio y cómo participan en ese vínculo, cuáles son las creencias nucleares que configuraron sobre el amor, cuáles son los patrones de vinculación y cómo nosotros dejamos capacidad instalada en el vínculo para que cuando sigan surgiendo los problemas, siga surgiendo la reactividad, sigan surgiendo las diferencias, tengan la posibilidad de enfrentarlo y no enfrentarme al otro, sino enfrentar el problema. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo tengo un problema con Florencia y ataco, me defiendo o huyo de Florencia. Me corro del problema que nos está generando. Entonces, una de las grandes diferencias, como se aborda desde el coaching ontológico, counseling o psicología, es que no vamos detrás de un resultado. ¿Por qué? Porque generalmente el vínculo viene en reactividad, en la lucha con el otro o culpabilizando al otro o culpabilizando a nosotros mismos, ¿no? Dependiendo del patrón. No voy a entrar ahí. Entonces, una de las cosas importantísimas es que el coach necesita trabajar con imparcialidad. No les voy a negar que a través de la experiencia vamos generando un poco más de afinidad con una historia que con la otra. Nos pasa a todos, ¿sí? Mónica viene a trabajar con su pareja, con su hijo, con quien sea, y a lo mejor tengo un poco más de afinidad con Mónica. El reto está en cómo mantengo mi imparcialidad y sobre todo, una de las grandes diferencias es que el coach de relaciones afectivas no desafía. Va a decir, ¿qué? ¿Cómo que no desafía? ¿Por qué creen que no nos ponemos en un rol de desafío? ¿Qué pasa si viene Silvina y viene, déjame pasar a la otra pantallita, y viene Rosana a trabajar un vínculo y yo desafío a Silvina? ¿Qué creen que le pasaría a Rosana si yo me pongo en un rol de desafío como coach? Desafío a uno de los participantes. ¿Qué le pasa al otro? ¿Qué creen que les pasa? Y se puede Se sentir sentiría más fuerte. excluido. Se sentiría más fuerte. A ver, ¿qué más? Deja de Excluido. confiar. Deja de confiar. Muy bien. ¿Qué más pasa cuando el rol entra en un espacio de desafío hacia uno de los participantes o hacia ambos? Y ¿Qué más creen que entraría en pasa? conflicto, Entraría en entraría conflicto, en un conflicto. se genera complicidad, puede sentir vulnerabilidad, totalmente. Entonces dicen, bueno, pero para, si yo tengo que ser imparcial, si yo tengo que entender los dos mundos, que los dos mundos comprenden patrones, creencias, heridas, maneras de comunicarse diferentes, experiencias
distintas sobre el amor y no puedo desafiar, ¿qué hago, no? Pareciera que es como que nos quedamos como en un rol pasivo el coach en ese sentido. Lo que hace es trabajar en un entendimiento profundo sobre las dos historias personales y sobre el porqué de las conductas. Me dicen, no, pero pará, el coach debería trabajar en el para qué, en el propósito, ¿no? Deben estar pensando mucho. Trabajamos en el para qué, en el propósito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos conductas vinculares que están asociadas a un propósito, claramente tuvo un para qué, es decir, un propósito, pero también tiene un porqué, una historia y un espacio en el que quedó fijada una conducta con la única intención, y ahí vamos al para qué, de poder sobrevivir al entorno en el que estábamos. Seguramente Flor, traigo a Flor como nos traigo a todos, ¿sí? Construyó estrategias de conducta para defenderse, huir o justificar ciertas cosas en su entorno familiar. Entonces, el para qué lo tenemos claro. El tema es hacer el entendimiento profundo del por qué quedó fijada y empezar a desarticular la conducta. Entonces, una gran diferencia del coaching ontológico con el coaching de pareja es que sí vamos al pasado. Dicen, pero pará, el pasado no se puede cambiar. No, claramente no se puede cambiar. El pasado es lo que fue y es cómo interpretamos y cómo le dimos significado a esa historia y a eso que nos sucedió. Ahora, si yo voy, es como un espejo retrovisor. Yo voy para atrás y entiendo que lo que hoy me pasa a mí con Lore me pasó en otros vínculos y lo sigo repitiendo, hay una repetición de la conducta que quedó fijada independientemente de que mi pareja sea distinta, que el entorno sea distinto, pero yo me sigo comportando de la misma manera. ¿Por qué? Porque el inconsciente entiende de, tengo que hacer lo mismo, no me importa si el entorno no me activa. Entra el sistema personal de cada vínculo totalmente, Benja. Claramente entra el sistema personal, porque pensa, son dos personas con su sistema actual, su sistema que lo precede, que están hoy en un espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no trabajamos solo con las dos personas o los dos participantes, también trabajamos en la dinámica que se estableció entre esas dos personas. Dicen, qué complejo, no puedo desafiar, ¿no? Empiezan ahí los juicios, no puedo desafiar. No busco un resultado o una convergencia de acciones, como traía Flor. Hay egos, hay niños heridos, hay patrones, hay creencias, hay un sistema establecido entre cada persona. ¿Qué hace el coach, a diferencia de otras disciplinas en relaciones afectivas de pareja? Lidera. Me imagino que en sus formaciones de coaching ontológico, psicología o counseling, lo que les traen es el cliente quien lidera la conversación y es el coach quien acompaña. Acá hay un cambio de paradigma. El coach es quien lidera la conversación. El coach es quien lidera las dinámicas. El coach es quien lidera de manera conductual el proceso. Porque si no, se nos hace un proceso muy largo y lo que buscamos es, insisto, no buscamos un resultado per se, lo que buscamos es dejar capacidad instalada en el vínculo para que cuando salgan del proceso de coaching puedan abordar la reactividad, los problemas, los egos, la no comunicación. Y sostenemos profundamente que uno de los grandes problemas que existen hoy en los vínculos es la poca capacidad que tiene la gente de hacer autocrítica, autoconocimiento y tener responsabilidad afectiva sobre el impacto del otro. No es la comunicación, no es la gestión emocional, sí, afecta, claramente es. ¿Cómo participo yo en el vínculo que activa en el otro lo que sucede? ¿Cuál es mi responsabilidad afectiva? ¿Cuál es mi nivel de conciencia en la que yo estoy participando de este vínculo? Entonces, el coach lidera a través de técnicas conductuales. Tenemos una metodología que se llama DAR, que la vamos a ver, que lo que hace es poner en evidencia la dinámica relacional
y lo que hace en algún punto es buscar la paridad y lo que buscamos es que ambas personas trabajen en un proceso profundo de darse cuenta, pero me imagino que si nos salimos de nuestro rol de coach, ustedes se habrán dado cuenta de un montón de cosas y por ahí no las cambiaron todas. ¿Me equivoco? A mí me pasa. Me di cuenta de un montón de cosas en proceso de terapia, en mi proceso de coaching. Me di cuenta, ajá, trabajamos de la premisa que desde el darse cuenta no es suficiente. Es un paso, claramente. Entonces, trabajamos bajo un proceso de por lo menos entre 12 y 14 sesiones. No es, me siento un ratito con Sasha 1 hora, tengo el desafío de pedirle un aumento de sueldo a mi jefe, me da miedo, voy a un plan de acción, apalanco un cambio de observador y la persona va y acciona. Acá es un proceso de por lo menos entre 12 y 14 sesiones donde vamos a trabajar desde una metodología clara, sencilla, pero profunda de abordar. Tenemos que trabajar el darse cuenta. Y esto que traía Flor, ¿no? Qué importante tener la habilidad para que los darse cuenta vayan yendo más o menos en paralelo. Porque Flor se puede dar un montón de cosas cuenta y quizás Claudia no. ¿Cómo empezamos a integrar? Una vez que me doy cuenta, necesito generar apertura a ese darme cuenta. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un mundo de inmediatez, que hay que hacer las cosas rápido, que queremos resultados, que todo lo tenemos a la mano. Nuestros procesos personales no son tan rápidos. ¿Nos encantaría? Sí. No lo son. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en un proceso de apertura. ¿Una apertura para qué? Para empezar a desapegarnos de las conductas fijadas y aprendidas que quedaron de un entorno que tenían un para qué y un por qué y hoy no me funciona. Entonces me doy cuenta, tengo que generar apertura. Y por último, buscar la respuesta efectiva, no la reactiva. Entonces, es importante entender que el coach lidera, trabajamos con una metodología y la idea de la metodología es dejar capacidad instalada. Y trabajamos en potenciar la responsabilidad afectiva entre ambos participantes. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Lore, algo que quieras traer? Así ya aprendo a llamarme al silencio también un poco, ¿no? No, A tranqui, ver. tranqui. No, pensaba un poco en esto que vos decías, ¿no? De entender cómo es trabajar con dos personas y desde el coaching de vínculos, nuestro cliente son esas dos personas, ¿no? Tener en cuenta esto. Tener en cuenta que nuestro cliente son los integrantes de ese vínculo, ¿sí? Y esta mirada un poco más compasiva, no desde el desafío, sino desde la indagación, de saber un poco más de nuestro cliente. Y en esta metodología que se haya traído de 12 a 14 sesiones, que está debidamente diseñada específicamente para reaprender estas conductas de vinculación, también tenemos sesiones individuales. ¿Sí? Que nos van a permitir a nosotros poder conocer a esos integrantes de nuestro cliente, a esos dos por separado. La importancia de conocer la dinámica del vínculo, qué es lo que sucede en este sistema, en este vínculo, cómo participan cada uno de esos integrantes de este vínculo y qué pasa cuando charlamos con ellos por separado, ¿sí? Nosotros decimos desde el coaching de vínculos que no hay culpables en estos vínculos. Hay participantes. Cada uno de nosotros participa dentro del vínculo de una manera que alimenta y retroalimenta la forma en la que hoy están nuestros vínculos. Y cuando los vínculos vienen a buscar que los acompañemos desde el coaching, vienen en plena lucha de poder. ¿Sí? En este momento donde el entendimiento, donde la falta de comunicación, donde esto que decías haya tan importante de la responsabilidad afectiva, pareciera ser que después de un tiempo de la primera etapa, de la etapa de enamoramiento, se ha terminado. Y esto tan interesante de la mirada hacia el pasado. Nosotros como coaches tenemos claros que no vamos a trabajar el pasado de las personas. No estamos certificados ni preparados para ellos, pero sí la necesidad de poner un ojo sobre ese pasado. Repetimos lo que aprendimos.
¿sí? Lo que nos dio seguridad. Si en casa, con mamá, papá o nuestros criadores, aprendimos que callarnos nos daba la tranquilidad de que ese vínculo estuviese mejor, es probable que es lo que hagamos cuando necesitamos defendernos, callarnos, retirarnos quizás de una discusión o de un espacio de comunicación, ¿sí? Si aprendimos que en casa con mamá, papá, había que levantar la voz para que nos escucharan, es probable que lo repitamos. ¿No les ha pasado alguna vez que se han visto repitiendo, siempre me toca el mismo tipo de pareja? Aquellas personas que han tenido parejas importantes y que dicen, qué mala suerte tengo. Yo no estoy hecho para el amor. ¿Sí? Mariela levanta la mano, yo también, Mariela levanta la mano. Qué mala suerte, siempre el mismo tipo de personas. Y la realidad es que ese tipo de vínculos se va a ir repitiendo porque el factor común entre esos vínculos y nosotros somos nosotros y la manera que tenemos de participar dentro de esos vínculos. Por eso también contábamos un poco, y ya termino, Sashi, de la necesidad también de chequear cómo nos vinculamos nosotros. Primero con nosotros mismos, después con nuestros vínculos más estrechos y cómo nos vinculamos con el mundo. Poder mirarnos, ¿no? En esa búsqueda hacia adentro, poder mirarnos nosotros, nos va a poder permitir entender un poco más cuando llegue ese cliente, ese vínculo, esa pareja. ¿Sí? Por eso la necesidad de tener una mirada más compasiva, no de comprarnos la historia como nos dicen en el coaching ontológico, ¿no? Y de comprarnos sus creencias y sus juicios, pero sí de entender, de poder validar que al otro también le pasan las mismas cosas que a nosotros. Una mirada más compasiva y más amorosa. ¿Qué necesitamos? No un resultado al final de este proceso, sino que ese vínculo reaprenda con conductas diferentes a relacionarse con el otro. Que lo que le dio resultado en su momento y lo que aprendió en su primera infancia, quizá le ha dado resultado hasta ahora, pero hoy ya no le está siendo funcional, como nos ocurre a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y esto que traes, Lore, es importante porque tenemos dos capas a la hora de vincularnos, ¿no? Conocemos a alguien y muchas veces nos vinculamos por afinidad. Bueno, Mónica me parece simpática, Florencia tiene los mismos valores, Vero tiene los mismos proyectos, ¿no? Vamos como en esa búsqueda y en esa búsqueda de similitudes. Ahora, cuando vamos a la capa más profunda y esto que trae Lore, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre elijo más o menos el mismo tipo de pareja? ¿Por qué más o menos siempre tengo el mismo tipo de conflictos? ¿Por qué más o menos siempre tengo el mismo resultado en mis vínculos? Es porque nosotros configuramos el amor en un núcleo primario. Y en ese núcleo primario habían dinámicas que estaban establecidas. Y acá escuchen con pinzas, porque no vamos a buscar culpables ni responsabilizar a nuestros padres. Ahora, nuestros padres, bajo nuestra mirada, tenían determinadas características, que seguramente determinadas de esas características, algunas nos frustraron. Agradecemos los padres que tenemos, agradecemos los padres que tenemos. Sabemos que hicieron lo que podían con lo que tenían, sabemos que hicieron lo que podían con lo que tenían. Ahora, hay cosas que nos frustraron. Esa frustración que tenemos fijada en nuestra primera infancia, buscamos resarcirla en nuestra adultez. Quiero ser amada o amado por aquella persona que tenía esas características y no es ser amado por esa persona, sino es resarcir eso que no tuve en mi primera infancia. Me dicen, no, bueno, pero pará, yo tuve una madre crítica, distante, poco afectiva y ahora estoy en una pareja que es amorosa, que me acepta, que es divina. Nos vamos a la contraposición. Estamos buscando resarcir exactamente lo mismo. Entonces, ¿es un desafío acompañar al vínculo? Es un desafío. ¿Es complejo entender el mundo vincular de cada uno de los participantes? Es complejo entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nos vinculamos con un otro y empiezan a aparecer los problemas, muchas veces nos vinculamos desde nuestro niño herido, no desde nuestro adulto. ¿Alguna vez le han dicho a su pareja o han escuchado, reaccionás como un nene? ¿Estás demasiado demandante?
la toxicidad que ahora está de moda, es decir, salí de los vínculos tóxicos, busquemos el vínculo sano. El vínculo sano no se encuentra. El vínculo sano se construye. Se construye a través de conversaciones difíciles, de vulnerabilidad y de entender cómo participo en el vínculo y cómo esa participación tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con mi hoy y cómo la conducta es lo que yo puedo empezar a modificar en función de el para qué era claro, el por qué era claro, ahora cómo aprendo a desapegarme de esa conducta para tener una respuesta efectiva. Quiero abrir un espacio cortito de preguntas y de dudas, ¿no? Porque dicen, bueno, voy a ver si esta especialización es para mí, si tengo ganas, si me interesa. Quiero entender un poco si hay alguna duda frente a cómo acompañamos, que obviamente es mucho más profundo, estamos dando un pantallazo general, si hay alguna duda hasta acá frente a lo que venimos trasladando conjuntamente con Lore. Sí, yo, Dale, a ver, te Karina. escuchamos. Bueno, perdón mi ignorancia. Yo soy coach No, ontológico, sí, asisto a personas y trabajo en equipos sí. y me interesa mucho poder asistir a vínculos de pareja. Ujú, Pero la ujú. pregunta es, ¿desde qué lugar yo como coach ontológico voy a asistir a esa pareja cuando no puedo estar desafiando? Ok. Digo, si voy desde la compasión, ¿cuál sería la asistencia que yo les puedo Ujú. brindar a ellos? Qué linda pregunta. No, si yo soy coach, no te puedo desafiar, ¿qué hago? No, es como digo, no sé qué hacer. Por eso trabajamos, Cari, con esta metodología de dar. Trabajamos por lo menos las 4 o 5 sesiones en que ambos participantes se den cuenta cómo están participando, ¿sí? Cómo se relacionan, cuál es su reactividad, cuáles son los patrones aprendidos, qué Ujú, cosa activa mi niño herido, qué cosa activa mi creencia nuclear desde lo vincular. El darse cuenta cómo lo trabajo a través de una indagación profunda y a través de dinámicas que están establecidas dentro de la metodología. No implica que cuando vayamos a la apertura, que la apertura significa, ok, lo vi, ¿tengo apertura para querer cambiar esto? Ahí empezamos de a poco a entrar en un proceso de desafío en conjunto, no de entrada. Te entiendo, te comprendo, conozco tu historia, veo lo que te sucede, pongo en un equilibrio, una imparcialidad, como traían un poco en el chat. Una vez que yo trabajo sobre esa apertura, necesito empezar tímidamente a ver cuál es el grado de compromiso que tiene esa persona a desapegarse de esa conducta. Recién en la respuesta efectiva que buscamos, ahí tenemos que entrar en un desafío, pero porque ya hay un entendimiento distinto en el vínculo. Si yo entro directo en el desafío, es probable que alguna persona se sienta en disparidad. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Cari, trabajamos bajo la claro. metodología tiene ejercicios que generan el darse cuenta, la apertura y la respuesta efectiva, que no incluye eh, el desafío. Como traía Lore, nosotros vamos a trabajar en el proceso con las 2 personas, pero dentro de la metodología tenemos sesiones individuales. En la sesión individual yo puedo ir a desafiar a vos, Cari, pero sin que esté Silvina escuchando cómo te desafío a vos. Porque cuando están ambas personas, yo tengo que cuidar ese espacio vincular y relacional. Ahora, cuando voy a la sesión individual, ahí puedo entrar en un desafío para que vos entiendas, proceses cómo tu participación genera ese espacio vincular. Porque nuestro cliente en algún punto lo dejamos de personalizar y es Cari y Claudia, o Silvina y Ana María, o Mónica o Bárbara. Nuestro cliente es el vínculo, no la persona en sí, porque entre las 2 personas generan el vínculo. El vínculo es lo que está en quiebre. Está en quiebre, ¿por qué? Porque hay 2 personas que hoy no están entendiéndose. ¿Sí? ¿Te respondí, Ujú. Cari? Sí, sí, genial, muchas gracias. Buenísimo.
Gracias a vos. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que esté generando inquietud de cómo abordamos? Obviamente es un proceso, ¿no? Es el cliente en el coaching ontológico, es una persona en su mundo personal, el cliente en el coaching de relaciones afectivas es dos o más personas en relación. El tipo de observación desde el coaching ontológico es miro tu lenguaje, tu emoción, tu corporalidad. El tipo de observación que yo tengo que generar cuando acompaño a dos personas es su sistema, la danza relacional que se genera, los estilos de apego, la emocionalidad compartida, los acuerdos implícitos, los acuerdos no hechos, la comunicación en momentos de reactividad y los roles que cada uno establece. ¿Sí? El objetivo principal del coaching ontológico es transformar al observador para lograr resultados distintos. El objetivo principal del coaching de relaciones afectivas es invitar a cada persona a reconocer cómo participa en ese espacio, qué parte de responsabilidad asume, qué activa sus mecanismos de defensa, de huida, de ataque, de resignación, qué roles está reproduciendo en ese vínculo, qué necesidad está en esa búsqueda de satisfacer en ese espacio. El tipo de preguntas en el coaching ontológico apunta en algún punto a que abran nuevas interpretaciones individuales. El tipo de preguntas que nosotros hacemos cuando estamos trabajando con dos personas activan la conciencia compartida. Trabajamos con emociones mucho más complejas del sistema vincular. Dependencia, apego, heridas, control, que muchas veces aparece, y que las sesiones en algún punto en la ontología o en el coaching ontológico están centradas en el cliente. En lo que es el coaching vincular, están apuntadas a ambos participantes del vínculo y que, respondiendo a vos, Cari, el desafío o el ir a modificarse, a darse cuenta, generalmente lo hacemos en la sesión individual. Ahí, Ali, creo que tenías una pregunta o la manito levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Recién decías que hacen dinámicas o ejercicios para que aparezca ese darse cuenta. Sí. Esto refiere quizás a meditaciones. ¿Qué ejercicios son los que proponen? Son ejercicios donde se trabaja profundamente la identificación de patrones de Ujú, manera sencilla, ¿no? O sea, cuando vos vas a trabajar y tenés la teoría, no vamos a diagnosticar porque, como decía Loren, yo no voy a diagnosticar ni encasillar a mi cliente. Ahora, son ujú, dinámicas donde se busca para que la persona se dé cuenta cuál es su herida, cuál es su patrón de reactividad, cómo se suele defender, cuáles son sus creencias nucleares. Son dinámicas orientadas a trabajar la comunicación, son dinámicas orientadas a cómo sostener conversaciones difíciles frente a lo que nos cuesta en línea general. Son dinámicas orientadas a cómo aprender a comunicarnos en un espacio de entendimiento y de vulnerabilidad, sin ir a juzgar, sin ir a atacar. Entonces son dinámicas, Ali, que no tienen que ver ni mucho menos con lo que es la meditación, sino son dinámicas profundas donde lo que vamos a buscar es que se refleje las dos partes y cómo esas dos partes están en choque, están haciendo interferencia. ¿Dónde se pone en juego el ego? ¿Y la ¿Qué dinámica parte? surge en la sesión o surge cuando se Siempre, van? no, siempre tenemos. Está buenísima Ah, tu pregunta, bien. Ali. Mm, Trabajamos desde la indagación, desde la dinámica dentro de la sesión y bien. siempre, siempre, siempre tienen una dinámica post sesión. ¿Por Ah, qué? Porque yo como una puedo tarea que se contar, llevan, algo así. claro, más o Sí, sí, menos, es entiendo. decir, ok, te diste cuenta, trabajaste, ok. No, la pregunta es no qué vas a estar haciendo, porque no vamos a la acción, es Mm. cómo ese darse cuenta lo vas a estar trasladando cuando el coach no está y estás en tu dinámica diaria. Es como el aplico. Es decir, me doy cuenta y cómo aplico Sí, cuando vuelve a aparecer. sí, no sería tan reduccionista en el cómo lo aplico, sino en cómo trabajo en este darme cuenta y a qué necesito o qué apertura necesito generar para después tener una respuesta. Porque Bien. pensá, Ali, que son 14 Mm, sesiones que vos vas a estar claro. atravesando. Entonces, 14 segundos.
Me encanta. 14 sesiones, Gracias, 12, Jessica. 14, Ujú. 16. Nos ha pasado que en el medio de un proceso vincular la gente se separa, ¿sí? Y acompañamos un proceso de separación más consciente, más cuidado, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? No es busco el resultado de que el vínculo esté óptimo y fantástico. No ese es el resultado que buscamos. Buscamos que realmente hay un espacio de vulnerabilidad, de entendimiento, y que cuando hay un conflicto hay dos niños heridos Ujú. tratando de protegerse. Me Y ahora encanta. vamos a hacer una dinámica, ¿sí? A Sayita, ver, Buenísimo. Lore. buenísimo. ¿Puedo hacer Sí. una pregunta, Saya? Sí, ¿quién habla? A ver, Silvi, me Mira, parece. sí. ¿Qué Sí, te tal? ¿Cómo andás? escuchamos. ¿Todo Te bien? hago una pregunta. Dijiste que el Sí, proceso puede durar entre 12 y 14 semanas. Y sí. mi pregunta es esta, concretamente. ¿Ya de antemano las sesiones, por ejemplo, se destinan sesiones a la pareja y después individuales? ¿O eso vas viendo de acuerdo a cómo va el proceso? Mira, lindísima tu pregunta. Tenemos una metodología que es un marco de referencia. ¿Vieron cuando se certificaron como coaches? Bueno, al Sí. menos me pasó a mí, no quiero generalizar, ¿no? Y dice, bueno, listo, te certificaste, anda al mundo. Y decís, bueno, tengo una sesión y después cómo la continúo, cómo trabajo en proceso, cómo acompaño, ¿no? Te quedas como... Lo que nosotros hicimos fue tener un marco de referencia que no tiene que seguirse al pie de la letra, pero que a vos, en tus primeros pasos, que vas a acompañar vínculos, dices, bueno, mi primera sesión, este es mi objetivo, esta es mi dinámica, esto, ¿cómo lo debería abordar? La segunda sesión debería ser individual. La tercera sesión, obviamente, Silvi, cada espacio relacional es distinto y la metodología se puede ajustar, pero dentro del proceso y dentro de la metodología tienes las sesiones individuales y las sesiones en conjunto. Ahora, Perfecto. puede ser que la metodología te apunte a cumplir vos como un objetivo, vos como coach, es decir, bueno, y que de repente esa sesión se te extienda a una tercera, ahí está la flexibilidad de poder ir trabajando con ese vínculo. Lo que damos es un marco de referencia para que cuando ustedes salgan al mundo no digan, ¿qué hago? ¿No? Después, obviamente, nuestros alumnos certificados hoy dicen, uso la metodología, pero la he flexibilizado, la he ampliado, no la uso del todo, pero porque ya han adquirido un ejercicio y una práctica diferente. Ahora, para certificar está buenísimo tener un marco de referencia, una estructura. Después la estructura la Bien. flexibilizamos en función de lo que sucede en ese vínculo. Y ¿Sí? te iba a hacer otra pregunta, ya que estamos. Dale. ¿Qué Sí. duración tiene la especialización? Ahora lo Y el trasladamos para programa no... también me interesaría. Sí, sí, ahora lo trasladamos para que no te quedes con la duda y no ser tan mala. La especialización dura 9 meses. Después trasladamos esto, ¿no? ¿Quién nos certifica? La modalidad de cursada, qué días son, qué necesitan para certificar, porque hay ciertos requisitos. Ahora en un ratito lo trasladamos, que lo tenemos en una filmina, Silvi, así lo tenés. Gracias, gracias. A vos. Lore, ¿querías traer algo? Sí, quería traer algo porque Claudia compartió una pregunta en el chat que es sumamente interesante. Dice si vamos a compartir la metodología. Y un poco esto lo estabas compartiendo vos, ¿no? La especialización, como decía Sashi, está compuesta por 9 meses de capacitación, pero los primeros 6 meses son de un profundo conocimiento teórico y sobre todo personal y humano. ¿Sí? ¿Qué buscamos en esta especialización? Que ustedes no se lleven toda la teoría, que se lleven un montón de material para leer y que quede en eso. Que no sea solo conocimiento, que sea aprendizaje. Que ustedes esta especialización la puedan pasar por el cuerpo, que puedan sentirla, que puedan verse, que puedan ver sus propios vínculos. Y para eso nos tomamos 6 meses. De teoría, sí, intensa, de lecturas, de compartir 2 horas cada encuentro que vamos a tener, pero fundamentalmente que podamos compartirnos y vernos a nosotros mismos. Eso nos va a permitir, cuando acompañemos a los vínculos, verlos desde otro lugar. Y los otros 3 meses compartimos la metodología. ¿Cómo compartimos la metodología? Con todo el material, con todo lo que ustedes van a necesitar para llevar adelante las sesiones. Y además mostramos sesiones grabadas. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver la práctica, cómo se pone en práctica aquella metodología que cuando
¿Qué nos ha pasado en las otras especializaciones que dimos en las 4 anteriores? Que cuando empiezan a ver todo el material que tenemos de la parte teórica, dice, ¿qué vamos a hacer con todo esto a la hora de aplicar la metodología, ¿no? A todos nos pasa que nos agarra la duda. Entonces, la intención, nuestra intención es de facilitarles a ustedes como profesionales que puedan ver cómo podemos aplicar esa metodología. ¿Cómo lo hacemos? A través de sesiones grabadas, que ustedes puedan ver cómo cada coach, ¿no? Desde su estilo, desde su forma, con sus formas, acompaña los vínculos. ¿Sí? Es necesario, esto que decía Saya, nos certificamos como coach y salimos al mundo y bueno, y salimos como pudimos y vamos viendo cómo nos acomodamos. La intención es que no ustedes que no solamente se lleven el material escrito y ver cómo aplican esa metodología, sino que tengan las sesiones grabadas para que puedan ver. Claramente ustedes después como profesionales, cada uno le va a poner su impronta, su forma, su manera, pero la intención es que se lleven como profesionales todas las herramientas posibles para que una vez que certifiquen puedan salir a acompañar a los vínculos. ¿Sí? Respondiendo a Claudia que preguntaba eso en el chat. Claudia, no sé si es la misma Claudia que levantó la No, soy manito. otra. Otra Otra Claudia. Claudia. Bueno, Hola, buenísimo. hola, buenas noches. Gracias por la Buenas invitación. noches. Y Buenas noches. escuchándolas, me surgió la duda, esto de cuando hacemos sesiones y empezamos a trabajar con el coachee, generalmente le preguntamos qué se quiere llevar, ¿no? Generalmente Sí, hacemos entre 6 7 sesiones. Ustedes sí. comentan que la metodología de ustedes es 12, 14 o más sesiones. Ujú. Quiere saber puntualmente en esa brecha de Sí. lo que se quiere llevar, que por lo menos en lo ontológico nosotros lo preguntamos, en la dinámica y en la metodología que ustedes tienen, al final de las sesiones, ¿qué termina pasando, ¿no? Entre lo que vinieron a buscar y lo que se terminan de llevar. Qué linda pregunta, Clau, me encantó, ¿no? Porque es como tener ese termómetro constante, ¿no? ¿Qué Sí. expectativa tiene el vínculo? Primero, ¿qué expectativa Discúlpame. tiene cada... Sí, Primero, porque no es mi expectativa, sino la que viene a buscar dos personas, claro. o quizás en el punto que creo poder entender que pueden ser más, en el caso que pueda ser un vínculo familiar. eh, en ese caso, ¿no? ¿Cómo es el proceso, ¿no? Claro, no es tu expectativa. Lo que hacemos nosotros es en la primera sesión establecer esas expectativas. ¿Qué vienen a buscar? ¿Por qué lo vienen a buscar? Escuchar ambas partes y ahí es empezar a reconocer. Y esto que vos decís, ¿no? Bueno, yo vengo con la expectativa de comunicarme mejor, vengo con la expectativa de llegar a mejores acuerdos con mi pareja, vengo con la expectativa de em, poder tener un espacio más saludable. Hay infinitas expectativas como clientes. ¿Cómo vamos nosotros siendo termómetro a través del proceso? Lo que nosotros es ir trasladando, a ver, creo que hay alguien con el micrófono, ahí está, ir trasladando esa expectativa y esa medición a través de las distintas sesiones. Muchas veces, ¿qué pasa, Clau? Vienen con una expectativa y la relevamos en la primera sesión y cuando vamos profundizando la expectativa es otra. Entonces siempre estamos haciendo ese termómetro. ¿Y ahora cómo estás? ¿Y qué estás buscando? ¿Y qué tan cerca estás de eso que viniste a buscar? ¿Sí? El relevamiento es constante. De lo que vimos la sesión pasada, me conecto con el vínculo. ¿Cómo están hoy? ¿Qué aplicaron? ¿Qué generaron diferente? ¿Cómo estuvieron participando? Siempre a través de la pregunta, entendiendo que hay una expectativa, pero como te decía Lore, Clau, no vamos en busca de un resultado per se. Me quiero comunicar mejor. Y está bien, buenísimo que te quieras comunicar mejor. Esa es la capita arriba del iceberg. No sé si te respondí, Clau. Porque el coaching ontológico es qué querés lograr, qué expectativa tenés frente a eso o qué te querés llevar y cómo te vas a dar cuenta que te lo estás llevando, ¿no? Como el anclaje. Nosotros vamos trabajando sobre los anclajes del darse cuenta, de la apertura y la respuesta efectiva. Vamos Y a mí me ha trabajando sobre pasado en metodología. situaciones con coachees donde vienen con un Sí. objetivo, cuando se plantea el objetivo, cuando se empieza a deshilachar, empezás a trabajarlo y bueno, ya cuando empezás a dinamizar y a hacer dinámicas, descubrís que no era el objetivo que querías y descubrís que el real. Descubrir el real, hay darse cuentas en el proceso, por eso nosotros
trasladamos mucho esto, ¿no? De lo primero que trae el vínculo es lo que está incomodando per se, o lo que creo que es. Cuando empezamos a customizar, a bajar, a indagar, entendemos que eso que estaba era una franja de lo visible. Como decís, mi cliente quería esto. Cuando empiezo a indagar, el cliente se va dando cuenta de decir, no, pará, pero quiero otra cosa. Entonces, ese proceso de estar acompañando es hiper importante a través de la indagación, a partir de los ejercicios prácticos, a partir de los ejercicios que se trabajan durante la semana y siempre estar en ese proceso de rechequeo. Y nosotros no consideramos desde la especialización que hay avance o retroceso. ¿Por qué? Porque nos ha llegado vínculos que la tercera sesión una maravilla. Y a la sexta sesión nosotros provocamos la reactividad y metemos el dedito donde es y te das cuenta que hay que seguir profundizando. Entonces, no tenemos como una línea de tiempo de empezamos acá y terminamos acá y estamos re bien, porque los procesos vinculares son dinámicos y nos detonan distintas cosas en nuestra diaria. ¿Sí, Clau? Ahora, sí hacemos un proceso de medición, hacemos un proceso de expectativa, vamos como haciendo ese rechequeo constante de cómo está siendo incorporado el proceso, cómo está siendo incorporado, no el resultado per se. Y como traía Lore, Clau, nosotros tenemos 6 meses que son teóricos, con una teoría profunda, pero siempre orientado a que nosotros nos miremos primero nosotros. Con esa teoría, ¿qué me pasa? ¿Qué miro? ¿Qué descubro? ¿Qué rechequeo? ¿Qué es lo que sucede en ese espacio? Para después, en esos 3 meses que vamos a realmente profundizar en la metodología y cómo vamos a profundizar, van a tener la metodología, van a tener las sesiones grabadas por Lore, por mí o por Grace, que vamos a poder ver el vínculo vivo y poder ver cómo anclo y cómo veo la teoría de lo que le está pasando a esta persona que yo estoy viendo en esta sesión y empezar a hacer ese proceso de relacionamiento. De la teoría, cómo lo veo en la conducta de esa sesión. Y posteriormente, obviamente, siempre hay requisitos para certificar, que les pedimos que cada persona que quiera certificar busque un vínculo y grabe 3 sesiones del proceso en el cual nosotros obviamente vamos a acompañar y dar feedback. Tenemos alumnos que hicieron 3 sesiones, tenemos alumnos que hicieron todo el proceso, tenemos alumnos que en la mitad del proceso la gente se separó, un participante se dio de baja, nos pasa de todo. Ahora sí necesitamos acompañar y ver que efectivamente la parte teórica, la parte metodológica y la parte del ser del coach está encarnada. ¿Sí? Ali, Sí, en realidad quería traer un ejemplo, un poco quizás, sí. ejemplo y pregunta de esto que recién estabas contando, y un poco también lo que trae Claudia. Por ejemplo, un coach viene y me dice, el resultado a crear es mi relación con el dinero. Ok, Ujú. indagando, indagando, llegamos a no me siento merecedor. Ok, indagando, indagando, eh, termina siendo la herida de rechazo con su mamá. Digo, entonces, Ujú. todo ese proceso es de esa forma que lo abordaríamos, eh, como A buscando ver, ahí lo como que, bien al fondo claro, el... claro, buscas en el fondo, pero siempre teniendo en claro del para qué buscas en el fondo. Porque Claro, si vos indagás, indagás, indagás y te das cuenta que hay una herida del rechazo y vos no sabes cómo trabajar la herida del rechazo, mi pregunta siempre es, yo como profesional, ¿para qué indague en un proceso, en un darse cuenta si después no puedo acompañar en que la persona genere una apertura y una respuesta efectiva? Que ahí tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro bien. proceso de indagamiento, ¿sí? Ujú, Ali, porque esto que vos traes, bueno, yo quiero mejorar mi relación con el dinero. Ok, ese es el resultado que vos querés. Cuando vos vas quitándole las capitas a la cebolla, mm, tiene que tener un para qué le quitas las capitas a la cebolla. bien. Y acá tenemos mucho cuidado en la parte Ujú, metodológica de para qué indagamos de la forma que indagamos, que realmente tenga un propósito
bajo esta metodología. Porque imagínate que quizás el darse cuenta es, mira, yo me vinculo así porque tengo un proceso de hiperindependencia, no necesito de nadie, no cuento con nadie, y vos indagás y claramente caes en una necesidad en déficit de autonomía. Te dieron demasiada autonomía cuando eras chico o poca autonomía y por eso eres dependiente. ¿Para qué llegué ahí? Mm, Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué bien. indago lo que indago? Y eso es coaching ontológico, coaching sistémico, coaching ejecutivo, coaching de vínculos. Eso es como una premisa de vida. ¿Para qué busco esa información? Y puedo acompañar a esa persona en el proceso de transformación de darse cuenta. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Hasta ¿Yo ahora te puedo decimos, hacer otra pregunta? sí, sí, obvio, Silvi, para eso estamos. Eh, en un proceso de coaching ontológico se realiza Sí, un macroacuerdo. En este sí. caso de vínculos, ¿cómo es el primer encuentro con la pareja que viene a ser un proceso? ¿Cuánta gente ansiosa? Me encanta. Son igual de ansiosos que yo. Es como, no se inscribieron en la especialización y ya quieren ir a la metodología. Me encanta. No se trabaja tal cual como un macroacuerdo, pero se establecen expectativas, se establece la problemática, el para qué se está y hacia dónde se quiere ir, entendiendo que no se busca un resultado, pero sí se busca establecer un marco de trabajo, Silvi, ¿sí? No Bien, tan quizás esquematizado como lo conocemos en el coaching ontológico, de qué quieres trabajar, para qué lo quieres trabajar, qué te quieres llevar y cómo te vas a dar cuenta, pero si trabajamos con las expectativas, si trabajamos en el entendimiento, porque a lo mejor vos, Silvio, vienes con tu pareja y tu problemática es una y la de tu pareja es otra. Vos querés que te claro. escuche más y tu pareja quiere estar más tiempo con sus amigos, es decir, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Porque cuando estamos en lo vincular, vos podés tener un problema y el otro otro. Entonces, sí, claramente hay que generar un espacio donde converja en algún punto el conflicto, pero para eso hay que indagar. Porque ¿qué Perfecto. implica que vos quieras pasar más tiempo con tus amigos y que vos quieras pasar más tiempo con tu pareja? Hay como dos rutas distintas de camino, qué es lo que está buscando cada uno y ahí sí establecer las expectativas del proceso. ¿Sí? ¿Sí? Se trabaja, Sí, sí, sí. no tal cual como un macroacuerdo, pero se trabaja. Bien. Gracias. Lore, a vos. Lore, ¿querías traer algo? Sí, quiero que vayamos a la dinámica. Ahora estoy Vamos a, ansiosa yo para vamos a hacerles hacer una respuesta, un... Sí, al dale, menos si Liz. no tengo alguna pregunta más, alguna inquietud más. Chan, chan, chan. Chan, chan, ¿No? chan. Seguro, seguro, es el No. momento, ¿eh? Es el momento de sacar la duda, de traer inquietudes. Bueno, Podemos ¿cómo, dejar cómo están siempre para... Sí, un dale. espacio posterior. Sí. No, no, te escuchamos. ¿Cómo están para la dinámica? A mí estos espacios me encantan. ¿Sí? ¿Estamos listos para compartir esta dinámica? Es Ok. individual. Sí, No lo contesten desde su rol de coach, desde su rol de psicólogo. Ya lo voy a poner más grande, Silvi, que ahí veo que estás acercándote a la pantalla. No lo respondan desde su rol de coach, desde la teoría, o desde su rol o de la profesión de psicólogo, de counselor. Conecten un momento real con estas respuestas automáticas, ¿sí? Déjenme un segundito que vamos. Tiqui, 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 tiqui. Esto no. ¿Estamos listos? Es un espacio personal, individual, si alguien quiere compartir, está buenísimo. Y si no, es como empezar a explorarnos de manera superficial con algunas preguntas, ¿sí? Cuando siento que el otro se aleja y o no me elige, ¿cuál es tu primera reacción en automático? Cada uno en su cuadernito que lo escriba. No es, bueno, yo debería hablar o debería acercarme. ¿Cuál es mi primera reacción cuando siento que el otro no me elige, no me quiere o se va? ¿Qué suelo hacer? Chan, la cara de Lina es un poema. Nada, cada uno lo escribe en su papel en honestidad pura y profunda, no desde el ego, desde mi espacio más conocido, más vulnerable. Desde esa vulnerabilidad contestemos. Paso a la segunda pregunta.
Cuando el otro no responde como espero, es decir, básicamente no cumple con mis expectativas, porque todos tenemos expectativas y no se trata de suprimirlas, se trata de compartirlas. Cuando el otro no responde como espero, ¿cómo reacciono? ¿Qué suelo hacer cuando mis expectativas no se ven cumplidas? Cuando aparece el miedo de perder al otro, porque sí, porque somos seres relacionales, porque la gente nos importa, porque salgamos de esa creencia de yo primero y después el resto. No, cuando realmente algo me importa y hay una conducta del otro que me da esa sensación de miedo, ¿qué hago? Cuando siento que el otro se va, cuando puedo perderlo, esa persona que me importa. ¿Qué suelo hacer en automático? ¿Qué aprendí a hacer frente a la pérdida? Paso rápido porque la idea es que aparezca lo primero, que no esté racionalizado, no esté intelectualizada la respuesta. Cuando siento que no soy suficiente, ¿cuáles son tus reacciones más frecuentes? ¿Qué hago cuando me percibo o cuando el otro percibe que no soy suficiente? Con lo que cada uno interprete que es ser suficiente. ¿Qué hago para con esa insuficiencia? Justifico, me pongo en un rol perfeccionista, me pongo en un rol más agradador. ¿Qué es lo que hago? Cuando siento que puedo ser herido en un espacio relacional, que el otro realmente puede entrar, ver mi vulnerabilidad, ver mis heridas, que esto generalmente pasa en los vínculos más cercanos. Prefiero, ¿qué hago? Cuando no puedo controlar lo que pasa con ese otro, con pareja, con mis hijos, con papá, con mamá, con quien hoy yo considero que es un vínculo importante. ¿Qué pasa cuando no puedo controlar lo que pasa con el otro? ¿Qué necesito hacer?
Espacio para que nos empecemos a mirar, ¿no? No contestemos desde nuestro ser coach, desde nuestro ser psicólogo. Contestamos desde lo que nos pasa, desde lo que aprendimos, desde la conducta repetida, desde lo que nos busca proteger, defendernos, huir o justificar. Este pequeño ejercicio es una mínima muestra, mínima y chiquitita, de lo que nos pasa en nuestras relaciones y cómo la repetición de reacciones la seguimos sosteniendo en nuestra vida adulta. No nos olvidemos que las relaciones de pareja son las más parecidas que tenemos a eh, nuestro vínculo paterno-materno-filial. Cuando somos chiquitos, buscamos referencia a nuestros padres. Cuando somos adolescentes, sanamente buscamos desapegarnos de la mirada de nuestros padres, buscamos referencia en amigos. Cuando somos adultos, nuestro vínculo de referencia muchas veces termina siendo la pareja. Y la pareja es el vínculo que más se acerca, que más nos ve, que más nos toca y más nos activa lo que no quedó resuelto. ¿Sí? Es parte de la vida, me pasa a mí, le pasa a Lore, le pasa a Grace, nos va a pasar a todos y les va a seguir pasando a sus clientes independientemente de que lo acompañen en el proceso. Se nos van a seguir activando reacciones reactivas, conductas que quedaron fijadas de protección. Lo que buscamos es desarticular esas conductas por una conducta para ser referencia desde nuestro adulto y no seguir reaccionando desde nuestro niño. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Y si no, vamos un poquito a la parte que preguntaba Silvina, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se cursa? ¿En qué horario? ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué se necesita? Pero abro el espacio de preguntas. Papá, quedaron André, todo André, André, André levanta la André. manita. Hola, hola. Yo quería hacer una pregunta. ¿Solo se Sí. trabaja con vínculos, por ejemplo, pareja, hijos, o se puede trabajar con vínculos de trabajo, por ejemplo, eh, o vínculos de amistades, o, o es como muy específico, así, vínculos de padre, madre, pareja, hijo? Sí, generalmente, André, el abordaje está más orientado a los vínculos primarios, mamá, papá, hijos, pareja, ¿sí? No implica que no se pueda trabajar con un vínculo laboral, pero el abordaje, la teoría y la metodología está abordada para lo que nos toca de manera profundamente emocional, ¿sí? Ujú. Entonces, Bien, está más abordado desde ese espacio, ¿sí? bien, gracias. A vos. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, algo que quiera trasladar? Porque estamos un poquito pasados de horario. Bueno, les comento cortito, vuelvo a la presentación. Díganme cuando puedan ver. Claudia, te escuchamos. Sí, yo también soy coach y la pregunta es, ¿cuándo y cómo, mejor dicho, reconocemos si es patológico? No, y no para coaching. ¿A qué te refieres cuando a Y patología, Clau? A ver, contame un poquito cómo lo estás porque de pronto se va imaginando. presentando el tema y se continúa y bueno, y vemos que, bueno, que no hay progreso. Ok, ¿vos considerás que se considera una patología cuando no hay progreso? Es para entender tu mundo, Claudio, de cómo lo estás Sí, preguntando. conozco de las dos cosas, de psicología y también tengo Sí, las dos formación, por eso. sí. Eh, A ver, nosotros no consideramos patología cuando no hay proceso, lo que sí no abordamos es temas de violencia, porque no tenemos las habilidades. Trabajamos con dependencia emocional hasta un determinado grado, que lo vemos durante la especialización, hasta qué grado nosotros tenemos las competencias para trabajar en lo que es dependencia emocional. Em, y cuando vos traes el tema de la patología, nosotros lo que hacemos es entender qué se aborda en un proceso de coaching y qué no. No sé si te respondí, claro. sí, perfecto. Ok, eso lo vamos a ir obviamente viendo y abordando.
que quizás en algunos procesos, no sé dónde se certificaron, hablo por mi experiencia, quizás había siempre un gris en qué puede acompañar un coach ontológico y qué no, ¿no? Cómo determinar si una persona está en un proceso de depresión, cómo determinar si una persona está inmerso en un vínculo de violencia, si la persona está en un proceso de dependencia, cuando vemos los grados en la que la persona está involucrada, nosotros, por un tema ético y de competencias, nos tenemos que retirar, ¿sí? Entonces, no vemos durante la formación, Clau, lo que es la patología, porque no tenemos, digamos, las competencias pero sí delimitamos bien cómo abordar determinados temas que pueden rozar lo que es para coaching y lo que no. Bueno, voy a presentar si esto me deja. No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no me deja avanzar. Me parece que no me está dejando la presentación. Es parte de los problemas técnicos. Denme un segundo. A ver si. A ver. Ahí va. A ver si me deja. Vuelvo a presentar. Denme un segundito y los vamos liberando para que obviamente. Ahí está. Díganme, por favor, cuando puedan ver. Lo estoy tratando de poner en grande. No sé si se puso en grande o no. No, no, aún no. No se puso en grande, pero Bueno, no se puso en grande. A ver por qué no se pone en grande. Dame un segundo. A veces la tecnología acompaña y a veces no. No, ahí está. Ok. Un poquito respondiendo a la pregunta de Sil, ¿no? Es decir, bueno, me interesa la especialización, tengo ganas, me llama la atención. Queremos contarles que iniciamos el próximo miércoles 18 de junio. El horario, a las 8 de la noche a través de horario Argentina, la modalidad es de Zoom. ¿Qué pasa si no puedo asistir a una clase porque tengo determinadas dificultades? Las clases siempre van a quedar grabadas y van a ser compartidas a través del grupo de WhatsApp y van a ser subidas a la plataforma educativa, ¿sí? Eso por un lado. La duración que preguntaba Silvi son 9 meses, son 6 meses teóricos y vivenciales y 3 meses orientados al entendimiento de la metodología y la práctica. Te acompañamos, obviamente, nosotros tres en este proceso y adicionalmente ofrecemos 2 sesiones de coaching de vínculos y de lo que vaya despertando la especialización en cada uno y un encuentro mensual al finalizar cada módulo. Es decir, yo curso los miércoles de 8 a 10 y media de la noche y al finalizar cada mes, lo que establecemos con aquellas personas que se inscriban a la especialización es qué día nos encontramos. Obviamente, distinto al miércoles. Después coordinamos si es un jueves, si es un viernes, si es un martes, si es un lunes, al finalizar cada mes. ¿Para qué? Para repasar dudas, para generar espacios donde podamos ver inquietudes, donde no haya quedado algo claro. Generamos ese espacio. ¿Quiénes nos avala? Nos avala la Asociación Euroamericana de Profesionales, que es la EAPRO, en más de 170 países, o sea, tienen una certificación internacional y te certificarían como coach especialista en relaciones afectivas y de pareja, que los habilita a ustedes a trabajar en el tema vincular. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. em, y saber si hay alguna pregunta que no hayamos sido claras nosotros o que quieran generar alguna pregunta. Me parece que quedaron todos medio en silencio después de la dinámica, ¿viste? Esas cosas pasan, como que queda ahí como, ¿qué pasó? Qué costo mensual tiene, Saya? Ahí sí lo que vamos a hacer, ¿cuáles son los valores? Dice José Luis. Vamos a tirar una encuestita en el grupo de las personas que desean recibir más información y van a ser contactadas por privado con el programa, ¿sí? Entonces, Sí, reciben el dale. programa, cuál es el valor de la especialización, los métodos de pago, y ahí tienen como la información, como para no abrumar a todo el mundo con el costo, con los métodos de pago. Quien quiera recibir más información, nos contactamos por privado, ¿sí, Silvi? Ahí creo que también le Bárbaro. respondimos a José Luis. Y bueno, para cerrar, parece planificado o no.
Hoy nuestra querida Grace López me escribió y me dijo, sé que tienen una charla y que tengo ganas de volver a escucharte, me decía Grace. Grace es una de las personas que se egresó en la especialización pasada. No sé, Grace, si quieres trasladar algo o simplemente me querías escuchar o nos querías escuchar, porque a veces pasa que extrañamos los espacios. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, un placer escucharte, escuchar a todo el equipo y con todo lo que he aprendido, realmente los escucharía todos los días. Bueno, qué contarles que fue un antes y un después en mi vida, no solamente para utilizarlo como coach, sino en mi vida personal, porque tuve el gusto de hacer el entrenamiento de pareja, con mi pareja, con Sasha, así que imagínense lo que fue, por eso estoy acá, para transmitirle un poquito de lo que yo aprendí. En primer lugar, no fue para hacerlo con mi pareja, porque yo ni siquiera estaba de novio, era para, bueno, porque algo me había hecho un clic, digo, ¿qué será esto? ¿De qué se tratara? Conocí el equipo en Carlos Paz, que fuimos a un encuentro con Elena Espinal, ahí conocí las chicas y bueno, me decidí, comencé. La pasé muy mal, muy mal, porque aprendí cómo me vinculo, cuáles son mis patrones de vinculación, no solamente con una pareja, sino en las relaciones afectivas, todas las cosas que yo estaba poniendo en la pareja, siendo que eran cuestiones mías de mi infancia, de mis heridas, y trabajarlo no fue fácil, pero el equipo es realmente muy exitoso, una más a cada una de las chicas que nos ayudaron a todos, hicimos un grupo precioso, maravilloso, y bueno, eso me ayudó a ver qué era lo que a mí me reactivaba cuando el otro hacía o dejaba de hacer, que en síntesis era una cuestión mía y no ponerlo en la pareja. Y bueno, después de eso terminamos la especialización, fue hermoso, hermoso, hermoso el trayecto, se lo recomiendo a todos. Y después, bueno, lo hice yo con mi pareja y ahora lo estoy utilizando muchísimo en mi espacio, trabajando. Así que además de darle las gracias a las chicas y que las escucharía todos los días y volvería a elegir la formación, se los recomiendo, chicas, y esto no es que esté armado para nada, ni que me pidieron. Parece armado. No, nada que ver. Es más, llegué tarde porque tenía una juntada, porque me acabo de jubilar, así que me hicieron el festejo justamente hoy, pero quería escucharlas, chicas, porque realmente les digo sinceramente, el material, la información, el manual, la metodología, todo lo que se trabaja es excelente, maravilloso y nos descubrimos que no tiene, no digo que no tiene nada que ver con el ontológico, pero es otra cara, otra mirada, totalmente diferente. Porque cuando llegan a consulta hay muchas cosas que en eso hacemos agua. Y con esto es maravilloso, chicas, así que háganlo, se los recomiendo. Y una vez más, gracias al equipo y me emociono porque me acuerdo de la certificación, lo que compartimos, el grupo que se formó. No, realmente fue muy lindo todo lo que aprendimos. Muchísimas Qué gracias. lindo. Gracias, Grace. Y como trae Grace, ¿no? Es un proceso, lo pongo duro entre comillas, porque empezamos a ver cosas que no teníamos vistas, nos empezamos a revisar, empezamos en algún punto a ver para atrás y decir, pucha, y si lo hubiese hecho distinto, de ahí articulamos y decimos, estamos en el hoy, ¿qué puedo empezar a hacer diferente? Así que gracias, Grace. Fue un placer también para nosotros acompañarte como alumna y como proceso personal. Quiero volver a trasladar si hay alguna pregunta más y si no, estamos en contacto por WhatsApp. Perdonen la hora, se suponía que era corto, nos apasiona lo que hacemos, es parte de la vida. Las clases son 2 horas y media, eso se lo prometemos. 2 horas y 45, a veces nos pasa. ¿Sí? En honestidad también. ¿Alguna pregunta más? Y si no, nos vamos despidiendo con Grace y con Lore. Gracias por todo. Gracias a vos, Bárbara, por haberte conectado. Bueno, Bueno, agradecerles, chicas. gracias a ustedes. Lanzamos la encuestita de WhatsApp para
no abrumar por ahí a quien haya estado acá y por ahí diga, es mi momento, no es mi momento. Aquellas personas que digan, me interesa recibir más información, les pasamos la información, programa y valores. Y si quieren, nos vemos el próximo miércoles 18 de junio para empezar este camino juntos. ¿Sí? Muchas gracias Muy Gracias. interesante la y que propuesta. tengan linda semana o cierren bien Linda la semana. semana. Gracias. Gracias Chao, igualmente. chao. Chau, Chao, chao. chau. Chao, Chao, muchas gracias. 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 A ustedes, chau, chau.